Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hacer un repaso de las tres primeras clases de este primer bimestre. Los objetivos de la clase son reforzar los temas de introducción a la historia, edades de la historia y hominización, así como elaborar mapas mentales y esquemas de los temas de introducción a la historia, edades de la historia y hominización. ¿Qué es la historia? Bueno, recuerda que la historia es una disciplina que estudia al hombre, al ser humano, en el tiempo, desde que el hombre aparece en la Tierra hace aproximadamente 1.800.000 años hasta la actualidad, hasta el 2020 y hasta que exista el hombre en la Tierra. Ahora, estudia al hombre en el tiempo y cómo el ser humano se relaciona con otros hombres. Recuerda que el ser humano, el hombre, es un ser social. ¿Qué significa que el hombre es un ser social? Esto quiere decir que el hombre está en constante relación con los demás seres humanos, en relaciones económicas, políticas, sociales, ideológicas, culturales, etc. ¿Y qué es el hombre? Recuerda que el hombre es la materia evolucionada de la naturaleza y capaz de transformar su naturaleza, capaz de transformar la naturaleza. ¿Ok? ¿Y qué es la sociedad? La sociedad es un conjunto de seres humanos, un conjunto de hombres, un conjunto de personas que están en constante relación económica, política, social, ideológica, cultural, etc. ¿Para qué se estudia la historia? Recuerda que la historia no solo es narrar los hechos del pasado, sino la historia tiene como importancia, como finalidad, conocer el pasado para entender o comprender nuestro presente y poder transformar nuestro futuro y no cometer los mismos errores que la humanidad cometió en el pasado, y sí cometer las cosas buenas que la humanidad hizo en el pasado para hacerlas en un futuro. ¿Quién es el padre de la historia? Recuerda que el padre de la historia es el historiador griego Herodoto. Recuerda que él escribió un libro llamado Los 9 libros de historia. ¿Cuáles son las fuentes de la historia? Primero, ¿qué son las fuentes históricas? Las fuentes históricas son todos los restos materiales o inmateriales que ha dejado el hombre a través del tiempo, desde que aparece en la tierra hasta la actualidad. El hombre deja restos, restos de su presencia en la tierra, ya sean materiales o inmateriales. Estos restos que ha dejado el hombre desde que apareció en el planeta, entonces son consideradas fuentes. ¿Por qué? Porque ayudan al historiador en la actualidad, ayudan a los historiadores a poder reconstruir el pasado, a poder reconstruir la historia, lo que hizo el hombre. Por ejemplo, encontrando una tumba de un faraón, entonces un historiador puede ver cómo fue la vida de un faraón antiguamente, ¿no? En el pasado. Esas son las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia, recuerda, se dividen en varios tipos, ¿no? Por ejemplo, hay fuentes escritas, que son los libros, los manuscritos, los periódicos, las revistas, etcétera. Las fuentes arqueológicas, que son, por ejemplo, todos los restos materiales que ha dejado el hombre, ¿no? Las pirámides, las tumbas, los palacios, la cerámica, la textilería, la orfebrería. Las fuentes orales son, por ejemplo, todo lo que el hombre ha transmitido de manera oral de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, las leyendas, los mitos, las creencias. Las fuentes iconográficas son todos aquellos restos que ha dejado el hombre, ya sea en las paredes o en un papel, ¿no? Son los dibujos que ha dejado el hombre, ya sea en las paredes o en un papel. Entre estas fuentes iconográficas tenemos, por ejemplo, las pinturas rupestres, esas escenas de caza, como podemos ver en esta imagen, que ha dejado el hombre en el tiempo, ¿no? ¿Ok? Y también tenemos acá los retratos, tenemos también acá las famosas pinturas, ¿no? Como por ejemplo la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Las fuentes audiovisuales son todos los restos documentales que ha dejado el hombre. Son los restos
más que todo como grabaciones, audios y videos que ha dejado el hombre. Eso es más que todo actual, ¿no? Del siglo XIX y del siglo XX, del siglo XXI. Las edades de la historia. Recuerda que el periodo más largo de la historia de la humanidad es la prehistoria. Desde que aparece el hombre en la Tierra hace 1.800.000 años hasta aproximadamente los 4.000 o 3.500 años antes de Cristo, hasta que aparece la escritura. Recuerda que en la prehistoria el hombre pues se desarrolla, ¿no? Evoluciona y logra un conocimiento de su naturaleza, transformar su naturaleza, ¿ok? Y a partir de los 3.500 años antes de Cristo, desde que aparece la escritura, como por ejemplo la jeroglífica o la cuneiforme, entonces hablamos de la edad antigua, donde se desarrollan civilizaciones antiguas como por ejemplo Mesopotamia, Egipto, los hebreos, Fenicia, de igual manera también tenemos acá Persia, la India, la China, y también tenemos acá por ejemplo a Grecia y Roma, ¿no? ¿Hasta cuándo dura la edad antigua? Hasta el año 476 después de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. A partir del año 476 de Cristo hasta adelante estamos hablando de la Edad Media. En la Edad Media se desarrolla pues esa época feudal donde por ejemplo se desarrollan las cruzadas y el poder que va a obtener la Iglesia Católica, ¿no? En la Edad Media. La Edad Media se desarrolla hasta el año 1453, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, o también conocido como la caída de Constantinopla o la toma de Constantinopla. A partir de 1473, desde la toma de Constantinopla hacia adelante, se habla de la Edad Moderna. En la Edad Moderna, por ejemplo, se descubre América, Cristóbal Colón descubre América, y también se consolidan los estados absolutistas, los reyes absolutistas en Europa. ¿Hasta cuándo dura la Edad Moderna? Hasta el año 1789, hasta la famosa Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa hacia adelante, hasta la actualidad, se habla de la Edad Contemporánea. Y en la Edad Contemporánea, por ejemplo, se han desarrollado acontecimientos como la Revolución Industrial, también las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 29, revoluciones como la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, y de igual manera también lo que hoy en día está viviendo el mundo, ¿no? El coronavirus está dentro de la edad contemporánea. Recuerda, las ciencias auxiliares de la historia son, por ejemplo, la economía, ¿no? Que estudia la producción y distribución de la riqueza, la geografía, que estudia cómo el hombre se desarrolla, cómo el hombre transforma, se interrelaciona también con su medio ambiente, con su naturaleza, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la antropología, que estudia la evolución humana, pero desde el punto de vista biológico y cultural. Tenemos también, por ejemplo, la sociología, que estudia, pues, el desarrollo de la sociedad, eh, cómo se organiza el hombre, ¿no? Cómo se organizan los seres humanos, la producción social. Y tenemos también la arqueología, que estudia pues la sociedad a partir de los restos materiales que ha dejado en el pasado, ¿no? De alguna manera también tenemos disciplinas auxiliares, como por ejemplo la diplomática, que estudia los documentos. Tenemos también la heráldica, que estudia los escudos y blasones. Tenemos también la paleografía, que estudia las escrituras antiguas, la epigrafía, que estudia las inscripciones hechas en piedra, ¿ok? Y también la heráldica, o perdón, la numismática, que estudia lo que es las monedas y medallas. Ahora, jóvenes, vamos a estudiar la hominización. Recuerda que la hominización es el proceso evolutivo del ser humano. En otras palabras, la hominización es la evolución humana, el proceso evolutivo del ser humano desde su aparición en la Tierra, desde su surgimiento en la Tierra hasta la actualidad, lo cual implica, como podemos ver en esta imagen, un conjunto de rasgos, de cambios físicos.
de cambios biológicos y también de cambios psicológicos, de cambios psíquicos. ¿Cuál es la cuna de la humanidad? La cuna de la humanidad, como nosotros sabemos, queda en el África, especialmente en la parte centro-oriental del África, en una zona conocida como el Valle del Rift, que actualmente es compartido por tres países: Kenia, Tanzania y Etiopía. ¿Y por qué al Valle del Rift se le considera la cuna de la humanidad? Porque ahí se han encontrado los restos humanos, los restos de homínidos más antiguos. Incluso se han encontrado ahí de homínidos más antiguos que el hombre, ¿no? Por ejemplo, del género Australopithecus, con una antigüedad de hasta 4 o 5 millones de años atrás. Ahí se han encontrado los restos del Homo habilis, por ejemplo, de Homo erectus, y por eso que el África, especialmente la zona del Valle del Rift, es considerada la cuna de la humanidad, el lugar donde surge el ser humano. Recuerda que cuando hablamos del ser humano, tenemos que hablar de todo un proceso muy complejo de evolución. Recuerda que no es lo mismo hablar de un homínido que de un póngido, porque los póngidos son aquellos que caminan en cuatro patas, como por ejemplo los simios, orangután, chimpancé, gorila. En cambio, los homínidos son bípedos, porque se desplazan, caminan en dos patas. Dentro de la especie homínido a la cual pertenece el ser humano, tenemos dos géneros: el género Australopithecus y el género Homo o el género hombre. El género Australopithecus, como ya hemos visto hace unas clases, se extingue por razones climáticas probablemente y también biológicas. Es que el género Australopithecus se extingue, desaparece de la Tierra. En cambio, el género Homo, el hombre, no. El hombre continúa su camino, el hombre sigue evolucionando gracias al factor trabajo. Recuerda que la primera forma de trabajo era pues la técnica de la percusión, chancar piedritas para poder cazar animales. ¿Ya? Ese es el factor fabricación de herramientas líticas, herramientas de piedra. Y bueno, esta evolución del hombre va desde el Homo habilis, erectus, Neandertal y Homo sapiens. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido este repaso de la clase. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.